Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 537. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es martes 1 de abril de 2025, mi nombre es Diego Villanueva y cada semana os traigo un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado. Ya sabéis, sin adaptar la velocidad ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Hoy vengo al podcast con una de esas preguntas que suenan simples a priori, pues bueno, parecen que son fáciles de responder, pero os hago un spoiler, tienen un poquito de trampa. La pregunta es la siguiente: ¿puede ayudaros escribir en español a mejorar vuestra fluidez al hablar? O sea, si está conectada de alguna manera la escritura con el habla. Bueno, pues eso es de lo que voy a hablar hoy aquí en el podcast. Os voy a explicar si esto es verdad o si me lo he sacado de la manga, si es mentira, si es un invento mío. Pues bueno, eso lo vamos a saber a continuación. Pero antes de eso, bueno, ayer en el newsletter estrené una sección que se llama Mientras leéis esto. Es decir, mientras estáis leyendo la newsletter, pues lo que está pasando en Fluent Spanish Express, pues bueno, lo que se está cocinando, lo que estoy ahí haciendo a fuego lento. Y bueno, pues me pareció una manera súper interesante de contaros un poquito pues todo lo que hay, como se suele decir, detrás de la escena, ¿no? Lo que está pasando en Fluent Spanish Express. Y he pensado, bueno, pues voy a adaptar esa sección a el podcast. Así que hoy tenemos una sección nueva en el podcast que se llama Mientras escucháis esto. Y bueno, yo creo que para eso vamos a poner una musiquilla así de estas de programa de cocina o de eso, ¿no? Porque, bueno, pues como estoy hablando de cocina, pues venga, vamos a poner una musiquita de cocina. Mientras estáis escuchando esto, en Fluent Spanish Express están pasando algunas cosas. Por ejemplo, en primer lugar, los estudiantes que están en la primera edición del programa de fluidez en 8 semanas ya están completando su primera semana. Sí, ya están teniendo sus primeras sesiones individuales en las que están trabajando con el objetivo de desbloquear su español. Una introducción esta primera semana. Y bueno, si no sabéis de qué narices os estoy hablando, qué es esto de los programas, bueno, pues ya os lo voy a contar tranquilamente en el podcast, en un episodio que voy a dedicar única y exclusivamente a explicar todo esto, pero deciros que todos los meses lanzo un programa con un problema, una solución. En este caso, pues estamos hablando de la fluidez y bueno, pues algunas herramientas, técnicas, estrategias para que mejoréis vuestra fluidez. Todo esto en 8 semanas. ¿Significa que vamos a ser fluidos en 8 semanas? No, no significa eso. Ya sabéis que la fluidez es un proceso que es lento, pero lo que sí vais a tener, pues son, como digo, técnicas, estrategias para mejorar vuestra fluidez, para que salgáis de ese estancamiento, para que, bueno, pues esa travesía en el desierto que muchas veces es cuando llegas a un nivel ya avanzado, pero que no consigues dar con la tecla ahí para conseguir hablar de una manera más natural. Bueno, pues eso es lo que trabajamos en este programa de fluidez. Como digo, voy a lanzar uno todos los meses. En mayo va a haber segunda edición. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido personas que se querían apuntar ahora en este de abril y se han quedado fuera. Pues básicamente porque las plazas son muy limitadas, son 10 plazas todos los meses. Y bueno, pues lo hago así para trabajar de manera muy personalizada, muy individualizada y para que poder atender perfectamente a todos los estudiantes. Entonces, si queréis apuntaros, antes que nadie, os recomiendo que os apuntéis a la lista de espera, porque el 14 de abril voy a abrir el plazo de inscripción para las personas que estén en esa lista. Luego, si queda alguna plaza, que creo que no va a ser así, pues lo abriré al resto de personas, al resto de las personas de la newsletter, al resto de personas que estéis escuchando el podcast. Así que os recomiendo que os apuntéis a la lista de espera en www.fluentspanishexpress.com. Vale, ¿qué más cosas están pasando en Fluent Spanish Express mientras escucháis esto? Bueno, pues que estoy preparando ya la última actualización del curso de español avanzado, Español de Tranquis, la última. Ya no voy a añadir nada más, ya estoy loco con ese curso, tiene tantísimas cosas ya que es increíble. Entonces, bueno, en unas semanas os voy a contar novedades, voy a explicaros pues las cosas que voy a añadir en este curso y además también os lo adelanto que va a haber una subida de precio. Así que si estáis pensando que en apuntaros al curso Español de Tranquis, pues os aconsejo que lo hagáis ahora. ¿Por qué? Porque es un buen momento, porque luego cuando suba el precio pues vais a tener que pagar más. Entonces, bueno, pues os digo que si compráis el curso ahora tendréis acceso a a la actualización y os ahorráis un pico, así que ¿qué más queréis? Y dicho esto, vamos ya a responder la pregunta del día de hoy, y es que os traía una pregunta, como os decía al principio del podcast, que a priori pues puede parecer muy sencilla de responder, pero ya os comentaba, ya os adelantaba que tenía un poco de trampa. La pregunta es: ¿puede ayudaros a escribir en español a mejorar vuestra fluidez al hablar?
Bueno, pues si no pensamos demasiado, si simplemente respondemos lo primero que se nos viene a la cabeza, lo más fácil sería decir que no, que para hablar hay que hablar y punto. Y sí, en principio es verdad, o sea, para hablar mejor hay que hablar, hay que practicar. Pero me ha pasado algo, y es que, como os comentaba, hace unas semanas me apunté a un par de cursos de escritura creativa. Bueno, uno ya lo hemos terminado, pero el caso es que desde que me apunté a estos cursos, pues mi producción de escritura ha aumentado muchísimo. Ya no solo escribo el newsletter, ya no solo escribo los cursos, sino que además también escribo microrelatos, historias y cosas de estas que también comenzaré a compartir en la newsletter. Así que si os queréis apuntar, es una buena oportunidad. El caso es que me he dado cuenta de algo que, bueno, inesperado, vamos a decirlo así de alguna manera, simplemente inesperado. Y es que me he dado cuenta que en las últimas semanas el hecho de estar escribiendo mucho más, de estar escribiendo de una manera creativa, pues me está ayudando a expresarme mucho mejor. O sea, paradójicamente, cuanto más escribo, mejor me expreso, mejor soy capaz de pues realizar todo este proceso que hay cuando tratamos de hablar, ¿no? De que nos vengan las ideas, de que seamos capaces de autocorregirnos cuando estamos hablando y además luego de expresarnos, ¿no? Bueno, pues el caso es que me he dado cuenta de esto y, escarbando un poquito, he estado buscando algunos artículos académicos con algún estudio científico que pues me apoyara esta teoría que estaba yo tejiendo en mi cabeza, ¿no? Que estaba pensando, pues, joder, si es que cada vez me expreso mejor y puede que tenga algo que ver con el hecho de que estoy empezando a escribir tanto todos los días. Bueno, pues me he encontrado un artículo, o varios artículos en realidad, pero uno concretamente que me ha gustado mucho, que voy a leerlo en inglés. No lo voy a leer en inglés, que es muy difícil. En español sería algo así como desarrollar la fluidez oral en una segunda lengua a través de comunicación sincrónica por ordenador, producción, memoria de trabajo interlingua. La verdad es que las publicaciones académicas tienen unos títulos que son imposibles, ¿eh? Es que esto es increíble. Bueno, para decirlo de una manera un poco más sencilla, es que si a través de la escritura pues podemos desarrollar la fluidez oral. Este artículo, súper interesante, eso sí está en inglés, vale, pues lo escribieron dos profesores de Middlebury College y de Washington State University, J. Scott Payne y Paul Whitney, o J. Whitney. Me encanta esto de los segundos nombres americanos, ¿no? Paul J. Whitney, me encanta. Bueno, el caso es que este artículo es súper interesante y pues hoy he venido aquí al podcast, o he decidido venir aquí al podcast a hablar de algunas de las ideas que tratan estos dos autores y que además, de alguna manera, bueno, vamos a ver, no os voy a adelantar nada, si confirman o desmienten mi teoría sobre el tema de que escribir está conectado con la manera en la que hablamos. Es que hablo muy bien, ¿veis? Bueno, vamos a ver algunas ideas que cuentan o que de alguna manera demuestran estos dos autores. La primera de ellas, hablar no solo es hablar, hay procesos mentales por debajo. Vale, bien, o sea, es verdad, esto es interesante porque ellos explican que en una segunda lengua en la que estamos aprendiendo, por ejemplo, en mi caso el inglés, pues no solo soltar palabras, así como así. O sea, detrás de cada frase que decimos hay una serie de procesos mentales. Tenemos que planificar lo que queremos decir, transformamos esa idea en palabras, que a veces se nos hace complicado, y finalmente tenemos que decirlo, tenemos que articularlo. Y esto también a veces es complicado, porque a veces la pronunciación también se las trae. Bueno, entre medias también pasan más cosas. Es que esto es la hostia. Primero, revisamos lo que estamos a punto de decir. O sea, cuando estamos ahí tejiendo nuestra frase, pues tenemos que autocorregirnos, ¿no? Y decir, hostia, Diego, esto no suena bien, hay que corregirlo. Entonces, tenemos que hacer correcciones sobre la marcha y todo esto ocurre en nada. O sea, en este rato que yo estoy hablando aquí, vosotros ya pensasteis muchas cosas, ya dijisteis muchas cosas. Bueno, el caso es que esto ocurre cada segundo y ocurre en bucle. Es que, o sea, una vez detrás de otra. Además, si os gusta hablar como a mí, pues imaginaos. Bueno, lo curioso es que mientras hablamos hay una parte del cerebro que se encarga de, podríamos decir algo así como mantener todo el orden. Sería como la Marie Kondo de nuestro cerebro, ¿no? Lo que acabamos de decir, lo que estamos diciendo ahora y lo que queremos decir después. O sea, lo va ordenando todo. Y todo ahí muy bien puesto para que no nos bloqueemos y para que no nos confundamos, ¿no? Sería algo así como si tuviéramos, imaginaos, una pizarra mental, no una pizarra normal, donde vamos escribiendo y borrando todas las cosas al mismo tiempo. O sea, mientras estamos diciendo una frase, ya estamos pensando en cómo seguirla. Bueno, a esto los expertos, en este caso nuestros amigos Payne y Whitney, pues lo llaman memoria de trabajo. Bueno, yo lo he traducido al español, pero memoria de trabajo. Y es clave para hablar con fluidez, porque sin esa pizarra que se llena y que se desordena, pues nos atascamos. Y eso pasa muchísimo, ¿no? Que estamos ahí pensando en la siguiente frase y que todavía no hemos acabado de decir la primera y se nos va el santo al cielo y no sabemos lo que estábamos diciendo. Bueno, pues esto es muy interesante y esto explica por qué cuando estamos aprendiendo un idioma, pues hablar
es tan agotador. O sea, yo cuando estoy escuchando un podcast en inglés, a los 5 minutos estoy loco. Si tuviera que escuchar un podcast como el que estáis escuchando vosotros, o sea, de un tío que habla a la velocidad en la que yo hablo, me volvería loco. O sea, ahora mismo vosotros estáis haciendo malabares cognitivos, pues cuando estáis hablando, estáis haciendo malabares cognitivos. Estáis, como digo, pensando una cosa, diciéndola, autocorrigiéndoos. Bueno, no es que no sepáis, cuando os bloqueáis, no es que no sepáis español, es que vuestra cabeza va a mil y a veces pues no es fácil. Bien, esa es la primera idea de la que hablan estos dos autores. La segunda, escribir también activa muchos de esos procesos. Es decir, vale, aquí es donde llega este giro inesperado, ¿no? Esto que pues puede que os descoloque un poco. Escribir, según los autores, activa muchos de esos mismos mecanismos. Es decir, pues cuando escribimos nos pasa lo mismo que cuando hablamos. Es decir, esa, como decía, memoria de trabajo, pues también funciona. Es decir, cuando escribes con intención, si estáis copiando algo de un texto o de eso no es escribir con intención. Pero si estáis creando un contenido, no sé, escribiéndole un email a un amigo, una carta de amor, yo qué sé, lo que os dé la gana, pues estáis generando ideas, estáis buscando las palabras que encajan y además también estáis corrigiendo, estáis ajustando y estáis afinando antes de decirlo por escrito, de escribirlo, ¿vale? Entonces, estáis siguiendo el mismo patrón, estáis siguiendo esos mismos mecanismos. Además, tiene una ventaja y es que al escribir tenéis más tiempo, tenéis más margen y aún así, los procesos que se activan son muy similares a los del habla. Es decir, pues en estas etapas del desarrollo del idioma, pues esto se nota muchísimo, ¿no? Cuando todo todavía es muy consciente, ¿no? Cuando ya llevas conduciendo 30 años que ya no tienes que pensar nada, bueno, pues mientras estamos en estas etapas del desarrollo del idioma, pues esto está a flor de piel, digamos. Y Payne y Whitney comparan esto con un entorno de simulación, ¿no? Como si fuera algo así como un espacio de entrenamiento para el habla. Entonces, esto me parece muy interesante y esto, como digo, me descolocó muchísimo y además, pues, aunque podía sospechar la conexión entre la escritura y el habla y la fluidez hablando, pues no me imaginaba esto. Pero bueno, mira, he llegado a esta historia. Vamos con más ideas. A ver, el artículo habla de el output como clave para el aprendizaje, ¿vale? Esto se basa en la output hipótesis, como se quiere decir, de Swain, en 1985, o sea, ya llovió desde aquello, este hombre ya desde hace más de 40 años, joder. Pues los autores hablan de que el output ayuda a que los estudiantes se den cuenta de las lagunas que tienen en su conocimiento del idioma. Y esto me parece muy interesante. Bueno, ¿por qué? Porque cuando estamos intentando escribir, y en esto doy P, en otro idioma que no es el nuestro, nos damos cuenta de la cantidad de cosas que nos faltan, ¿vale? Escuchar está bien, leer también. Yo estoy todo el día viendo películas en Netflix, series, muchas cosas, pero si nunca hablas y si nunca escribes, te quedas con esa ilusión ahí de que, yo es que lo entiendo todo, es que mi inglés o mi español es muy bueno, hasta que te toca escribir o hasta que te toca responder y te quedas bloqueado, ¿no? Que es lo que muchas veces nos pasa. Bueno, pues en ese sentido, tanto hablar como escribir no solo son prácticas, sino herramientas diagnósticas, es decir, nos ayudan a descubrir, pues podríamos decir algo así como nuestros puntos ciegos, ¿no? Como cuando estás conduciendo, miras por el retrovisor y de repente hay un coche ahí que no lo viste, ese punto ciego. Bueno, pues esto es igual. Esto cuando estás escribiendo, cuando te pones a escribir, te das cuenta de que te faltan algunas cosas, ¿no? Bueno, yo os recomiendo que ahora no, cuando acabéis el episodio de podcast, hagáis el ejercicio de escribir un poquito en español, lo que os dé la gana, no tiene que ser nada, no necesitáis hacer algo demasiado producido, pero para que veáis, os hagáis un autodiagnóstico y veáis qué cosas os faltan. Ya veréis cómo empezáis a ver eso. Vale, vamos con otra idea. El cerebro no se para tanto a hablar y escribir como creemos. Vale, esto es un poco también conectado con la idea número 2 de la que hablaba antes, y aunque hablamos con la boca y escribimos con los dedos, bueno, no sé, salvo que hagáis eso de escribir con la boca, yo qué sé, hay gente rara, yo qué sé, o con los dedos del pie, yo qué sé. Bueno, como digo, hablamos con la boca, escribimos con los dedos, o con las manos, más bien. Bueno, sí. Bueno, el proceso de producción del lenguaje es muy similar en ambos casos, ¿vale? Esto ya os lo comentaba antes y estos autores apoyan el modelo de Levelt, que si me preguntáis qué es esto no tengo ni idea, pero bueno, así básicamente os diré que explica que el cerebro sigue los mismos pasos para planificar, formular y estructurar tanto el discurso oral como el escrito. O sea, este modelo de Levelt habla que los dos
tanto escribiendo como hablando, utilizamos el mismo proceso, ¿no? Planificamos, formulamos y estructuramos. Y bueno, y todas las cosas que os hablaba antes. Y esto añade algo clave, y es que en niveles intermedios de adquisición de una lengua o de niveles ya más avanzados, todo este proceso aún no es automático. O sea que nuestro cerebro está ahí trabajando ahí como una máquina ahí a todo rendimiento, a pleno rendimiento, al 100% o a más a veces, tanto para escribir como para hablar. Entonces, esto es interesante porque podemos transferir la agilidad de la escritura al habla. Es decir, el entrenamiento es el mismo. Nuestro proceso, el proceso de creación de estas ideas, pues es el mismo, con lo cual podemos transferir la escritura al habla. Y por eso esto vuelve otra vez a refrendar mi idea de que la escritura y el habla están conectados, de que la escritura y la fluidez en el habla están conectados. Y lo último, y ya, no, todavía me quedan un par de ideas. La primera es que escribir es una especie de simulador de vuelo. Bueno, es una metáfora que no utilizan literalmente aquí nuestros amigos Payne y Whitney, pero la idea, pues básicamente yo la trasladé a eso, un simulador de vuelo, ¿no? Que describen los beneficios de un entorno de escritura para el aprendizaje oral, ¿no? Porque cuando escribes, pues puedes pausar, puedes decir, voy a hacer o sea, puedes ir un poco más despacio, puedes revisar, puedes volver atrás, puedes corregirte sin presión. O sea, realmente cuando estás escribiendo tienes, digamos, de alguna manera, pues, bueno, puedes hacer que el proceso sea un poco más lento que cuando hablamos. Cuando hablamos lo hacemos a más velocidad, nos confundimos, bueno, podemos también, pues, rectificar sobre la marcha, pero, bueno, pues es mejor si lo hacemos con un poco más de pausa, ¿vale? Es un entorno un poco más amable también, porque a veces pues nos da un poco de vergüenza ponernos a hablar porque básicamente creemos que nos vamos a confundir, que nos vamos a bloquear, y cuando estamos escribiendo, pues bueno, pues nadie nos está presionando y podemos escribir tranquilamente y desarrollar, como digo, esta habilidad. Podemos también practicar estructuras más complejas que a veces cuando estamos hablando, pues aunque las tenemos en nuestra cabeza, aunque muchos estudiantes me decís, Diego, es que yo me sé la gramática de pe a pa, me lo sé todo. Pero cuando estamos hablando, no, no sabemos, no sois capaces algunos de, pues poner en práctica todas estas estructuras complejas, y esto, pues es porque a veces no es fácil. O sea, como os digo, la velocidad a la que creamos las ideas, a las que conectamos las ideas, a veces, como digo, tú puedes conducir un coche, un coche, digamos, normal, un vehículo en tu ciudad, tu coche, y saber conducir muy bien y ser un conductor o una conductora experto o experta, pero si te pone a conducir un Fórmula 1 en un circuito a 350 por hora, en la primera curva ya te la pegaste. Bueno, pues esto es un poco igual. Luego, también nos sirve para expandir nuestro vocabulario, porque a veces el hecho de que estemos escribiendo también nos da tiempo a pensar un poquito, pues, sinónimos y maneras de decirlo de una manera, de otra forma. También para entrenar la organización del discurso. A veces, pues, personas así que tienen en la cabeza como con muchas cosas, pues a veces no es fácil estructurar la organización de un discurso. Por ejemplo, a mí me pasa a veces que no soy capaz de ordenar en mi cabeza todas las ideas que tengo aquí. Bueno, pues esto cuando escribimos no ocurre. Y tal y como dicen ellos, los autores, esta especie de simulador de vuelo es muy interesante para entrenar esta toma de decisiones que hay que hacer, pues, cuando hablamos de manera muy rápida, pero en este caso sin miedo a estrellarnos, ¿no? Podemos escribir, podemos desarrollar este proceso de creación de nuestras ideas de una manera tranquila, es decir, sin pensar, es que nos la vamos a pegar, ¿no? Es que vamos a meter la pata. Bueno, sexta idea, última idea, escribir sin revisar, sin intención o sin retroalimentación, o como se dice en inglés, feedback, no sirve de mucho. Es decir, bueno, tampoco lo dicen de una manera o directamente con estas palabras, pero en el análisis que ellos hacen, pues yo sobreentiendo que lo que marcó en este estudio, o lo que marcó la diferencia en este estudio, no fue simplemente escribir más, sino hacerlo con textos, pues con objetivos comunicativos reales, con feedback, con reflexión. Es decir, no era, como digo, copiar lo que os dicta ChatGPT, sino pues básicamente lo que hacían era escribir con un poquito de intención, ¿no? Es decir, creando ideas propias. Por eso no vale cualquier escritura. Así que eso, como digo, hacer un dictado como un robot, pues no activa nada. O sea, esto hay que escribir con un propósito, con conciencia, revisando lo que dices, cómo lo dices, y así es como se entrena tu mente lingüística. Y te confieso una cosa, cuando he propuesto a mis estudiantes escribir un diario en español, algo simple, o sea, sin corregir mucho, sin presión, ¿no? Simplemente contando un poco lo que han hecho durante el día,
me han sorprendido muchísimo cómo ha mejorado su forma de expresarse. Y esto es algo que no había hilado, que no había conectado con el tema de la escritura. Pero estoy pensando ahora mismo en varios estudiantes en los que, o con los que, a los que les propuse que escribieran un diario, que escribían todos los días un poquito en español, que crearan ideas en español y esos estudiantes, pues la verdad es que mejoraron muchísimo su manera de expresarse. No os hablo de perfección gramatical, no os hablo de estructuras complejas, os hablo de escribir un simple diario, simplemente volcar lo que tenéis en vuestra cabeza en un papel. O sea, eso lo recomiendo siempre a los estudiantes y ahora, después de este estudio de nuestros amigos Payne y Whitney, pues os puedo decir que lo voy a empezar a proponer a todos y cada uno de mis estudiantes. O sea, os lo digo. Entonces, ¿esto qué pasa? Que empiezan a pensar con más claridad en español, a organizar mejor sus ideas y que, bueno, pues esto luego, como decían, pues como está conectada la escritura con la manera en la que hablamos, pues se nota mucho. Bueno, como digo, todo esto es muy interesante, es un estudio académico, es decir, no es, como suele decirse, de la Universidad de Misco, o sea, de mis cojones. Esto es una broma que se suele hacer cuando un estudio se lo inventa alguien o nadie, ojo, es un estudio poco serio. Este es un estudio de dos tíos que tienen ya una trayectoria y que son importantes. O sea, estuve ahí echándoles un vistazo a estos dos, a ver de qué palo iban y la verdad es que son muy, muy prolíficos y además, bueno, pues tienen muy buena reputación. Y si esto que estoy contándoos aquí en el podcast os resuena, es decir, os decís, coño, pues este tío igual tiene razón, no sé. Yo os voy a dejar el enlace del artículo de estos dos autores para que le echéis un vistazo, para que veáis que no me estoy inventando nada, que básicamente lo que hice fue, obviamente, traerlo al español, ¿no? Pues leerlo en inglés y hacer mi propio esquema o mi propio resumen para explicaros aquí de una manera contextual lo que ellos cuentan, ¿no? Para no leeros todo el artículo, porque si no vaya locura. Y bueno, pues si esto os resuena, si esto os parece interesante, os animo a que le echéis un vistazo al curso Español para Tiquismiquis. El curso Español para Tiquismiquis no es un curso de escritura creativa en sí, o sea, no es, se trata de escribir cursos, de escribir textos creativos, pero sí que es un primer paso para personas que, pues, bueno, no tenéis muy desarrollada la habilidad de escribir en español, que, bueno, os bloqueáis fácilmente, que no tenéis mucha seguridad cuando estáis haciendo un texto en español, y ese curso os va a ayudar muchísimo con todas estas cosas. Son 87 lecciones escritas, todas muy al grano. Ya sabéis que a mí me gusta ir al grano, me gusta que las cosas sean rápidas, fáciles, no me gusta perder el tiempo y además no me gusta hacer perder el tiempo. Entonces es un curso muy al grano, como os digo, en el que vais a entrenaros para escribir, para corregir y para todas estas cosas. Y perfecto si queréis dar este primer paso para luego comenzar a escribir de una manera un poco más creativa, porque viendo el éxito de este curso de escritura para tiquismiquis, pues ya estoy pensando en hacer un curso de escritura creativa. Es que mi cabeza no para. Eso ya os lo contaré más adelante. Bueno, así que ya os digo que tenéis esta opción y luego, pues hablando hoy de la fluidez, ¿no? De la conexión de la fluidez, pues en el próximo episodio ya os hablaré tranquilamente de estos programas mensuales que estoy lanzando y que con este programa de fluidez en 8 semanas que he comenzado ahora o que hemos comenzado ahora en abril, pues como os digo, ya os hablaré tranquilamente y os explicaré para que sepáis de qué os estoy hablando. Si no, simplemente entrad en www.fluentespanishexpress.com y ahí tenéis toda la información. Dicho esto, termino, nos vemos la semana que viene martes, que tengáis muy buena semana. Recordad que si os gusta el podcast, que me dejéis vuestras 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, y que además en Spotify podéis contarme lo que queráis, podéis hacer comentarios. Si os ha gustado el episodio, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si hay algo que os ha llamado la atención, lo que os dé la gana. Si queréis contar cualquier cosa, tenéis ahí en Spotify para hacer vuestros comentarios. Y dicho esto, me despido, no me enrollo más. Nos vemos la semana que viene, que tengáis muy buena semana. Adiós.